bendición para el mundo. Te rogamos en esta hora tu iluminación, tu sabiduría y tu dirección. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien, y en esta hora vamos a escuchar el tema El Gran Ministerio Musical. Vamos a estar, hermanos, en reverencia, aunque estamos cada uno en su lugar, en comunión con el Señor y en oración para que Dios pueda continuar teniendo el control de esta transmisión y que podamos ser enormemente edificados en esta noche. Yo estoy aquí pendiente, Jonathan, para cualquier cosa. Que el Señor te utilice una vez más, como siempre. Muchas gracias, Héctor. El Gran Ministerio Musical. Es un título un tanto extraño, ¿no? Porque en realidad hablar de un ministerio musical implica tener un cierto conocimiento en algunas áreas específicas. Escogí el título por una razón sencilla. Creo que cuando recién comencé a cantar dentro de mi congregación, creo que no tenía muy claro qué es lo que significaba un ministerio musical. De hecho, en realidad pienso que hay muchas personas que el día de hoy tampoco lo saben. Pues yo no sé cómo ha sido la experiencia que ustedes han tenido, pero les cuento, yo ingresé a la iglesia por allá cerca del año 2000 y cuando yo ingresé a la iglesia, el Señor me permitió ir aprendiendo algunas cosas, aprender algunos instrumentos. Antes de entrar a la iglesia yo hacía música urbana, pero cuando entré a la iglesia abandoné todo eso y con el tiempo empecé a tocar la guitarra. Y yo recuerdo que tocaba en muchas iglesias, me invitaban en un lugar, en otro lugar. Y de repente un día un hermano se acercó y me dijo, Jonathan, tú tienes entonces un ministerio musical. Y yo lo quedé mirando y yo le dije, no, yo no tengo eso. Y él me dijo, sí, es un ministerio y tú eres un ministro de alabanza. Y yo le dije, ¿y por qué dices eso? ¿Qué significa eso? No lo logro entender. Deberán entender que, bueno, cuando uno tiene un trasfondo que no es religioso, uno tiene ciertos problemas con la semántica que manejan los grupos religiosos y cuando yo ingresé a la iglesia, pues lo único que yo entendía por ministro era una persona que trabaja en el gobierno y que tiene alguna cartera a su cargo, ya sea agricultura, hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poquito a poco yo me empecé a preguntar, ¿y qué será eso de ministro? ¿Sí? ¿Qué será ser un ministro? ¿Y cómo se hace un ministerio de música? Entonces, descubrí algo interesante. No habían escuelas dentro de nuestra iglesia que enseñaran cómo debería ser un cantante o un ministerio musical. Tampoco había mayor información al respecto. Por lo menos allá cerca del año 2000, el internet estaba recién comenzando, los tutoriales y todo este tipo de cosas, estaba recién en pañales y definitivamente no había suficiente información, al menos dentro de mis posibilidades, yo no la encontré. Por tanto, yo me volqué a escuchar música y a hacer música bastante movida, porque antes de entrar en la iglesia, yo participé de grupos carismáticos católicos. Entonces, yo me metía con ellos y bailábamos incluso. Yo recuerdo en estos grupos. Y yo empecé a escuchar y pasábamos en una iglesia con música muy movida, esas iglesias donde se hablan en otras lenguas y cosas, y tienen éxtasis místicos, espirituales y todo esto. Durante un tiempo yo recuerdo que participé de todo eso y era muy gozoso en eso, estaba feliz en eso. En un momento también estudiando y buscando más o menos hacia dónde podía ir lo del ministerio musical. Llegué a una sinagoga mesiánica y terminé bailando con el rabino y con toda la congregación, aprendiendo cantos judíos y en todo este espíritu de conocer más. Y sí, yo bailo como bailaba David, yo danzo como lo hacía David. Yo recuerdo que fueron muchos momentos que viví, experiencias que adquirí y llegó un momento en el cual yo recuerdo por allá en el 2000 y algo, 2005, tal vez 2006, no recuerdo bien, me tocó leer un artículo de la revista Adventista, lo recuerdo bastante bien y casualmente fue uno de los artículos
que fue escrito por el pastor Carlos Steger. Es un honor para mí compartir con todos los expositores de este seminario, de este congreso de música. Pienso que soy el menor, el menos capacitado de todos, pero como decía un amigo, bueno, si el Señor habló por medio de una burra, ¿por qué no va a hablar por medio de ti? Y pues tenía razón, ¿verdad? Debemos confiar en el Señor, que el Señor nos utiliza de una manera u otra. ¿Saben? Cuando yo leí ese artículo, empecé a indagar y yo soy una persona extraña. Cuando hay algo que se me mete en la cabeza, soy un poquito insistente, perseverante y yo dije, wow, este artículo como que me sembró una duda y primero me puse a estudiar la Biblia para contradecirlo, pero me di cuenta que en algunas cosas tenía razón y entonces empecé a buscar mi propio estudio. Empecé a buscar con la concordancia textos bíblicos y empecé a encontrar todo lo que era la música y expresiones musicales y empecé a buscar versículo por versículo, viendo el contexto, viendo un poco de la lengua original, aprendiendo un poco hacia dónde se encaminaba y luego de tener todos estos pasajes, los reuní y empecé a extenderlos poquito a poco en una línea de tiempo. Cuando los extendí en una línea de tiempo, creo que logré comprender en parte, un poco, acerca de lo que un ministerio musical es. Y es justamente ese estudio el que vamos a compartir el día de hoy, esta tarde, ¿sí? Así que por eso se llama el gran ministerio musical. Tal vez todavía no lo entiendan, pero llegando al final vamos a ver por qué es el gran, el inmenso, el increíble ministerio musical. Bien, primero que nada vamos a tratar de definir qué es lo que es un ministerio por medio de algunas aclaraciones que nos puede hacer la Real Academia de la Lengua, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una definición de lo que es una habilidad. Una habilidad es la capacidad y la disposición para algo. Es una gracia o destreza en ejecutar algo que sirve como un adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, etc. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Yo creo que todos hemos sido provistos de distintas habilidades. Hay personas que tienen habilidades en distintos ámbitos. Hay algunos que pueden cantar, otros cocinar, otros pueden dirigir, unos pueden predicar. Hay otros que tienen la capacidad de servir, de ser sociales, de poder meterse en las comunicaciones. Pero fíjense que también hay otro tipo de habilidades que también son habilidades, pero que no son tan honrosas. Por ejemplo, no sé, yo tengo un primo que tiene la capacidad de hacer sonido con las axilas, ¿verdad? Es una habilidad especial, no todos tienen la capacidad de hacerlo, pero es una habilidad, ¿bien? Y esto tiene una connotación muy especial, porque todos tenemos habilidades de distintos tipos, pero no todas las habilidades pueden ser utilizadas de alguna manera en alguna actividad que tenga relación con un ministerio. Y eso nos lleva a la segunda definición. ¿Qué es un ministerio? Pues aquí en pantalla vemos que un ministerio, esta es la definición de la RAE, ¿verdad? Dice departamento del gobierno de un estado. No les decía yo, era lo que yo pensaba cuando recién comencé en todo esto de la música y aprendiendo acerca de qué es lo que era realmente esto. También dice un cargo o dignidad de un ministerio y el tiempo que dura el ejercicio del ministro. Claro, en mi ministerio, decía Pablo, y cuando él decía mi ministerio se refería a un lapso de tiempo en que él sirvió como un ministro del Señor. Bien, entonces tenemos una diferencia que es bastante grande, por lo menos estamos viendo solamente la definición secular entre una habilidad o un ministerio. Bien, la habilidad nosotros los cristianos la entendemos de una manera un tanto distinta porque sabemos que las habilidades son naturales, pero fueron naturales porque fueron dadas por Dios. Por tanto, nosotros en nuestro lenguaje semántico no le llamamos habilidades, le llamamos dones o talentos. Bien, entonces tenemos esta diferencia. Una cosa es tener una habilidad, una facilidad para hacer algo y un ministerio, según esta definición que tenemos aquí, es la capacidad de administrar ciertas cosas para
desempeñar algún cargo o alguna función. Ahora vamos a ver qué es lo que es la definición bíblica de ministerio. Y para eso vamos a emplear un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Pongan mucha atención. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí yo pienso que está claramente estipulado la diferencia entre un don y un ministerio. Porque un don es algo que hemos recibido de Dios conforme a la multiforme gracia de Dios. Bien, pero ese ministerio nosotros podemos emplearlo ministrándolo o administrándolo para otras personas. Por tanto, el don en sí es la capacidad de hacer algo, pero el ministerio en sí es cuando tú tomas esa habilidad y la colocas al servicio de otros, porque ahí dice claramente, ministrelo a otros, ministrelo para Dios. Y aquí vamos a un punto muy importante. Todos tenemos habilidades y hay muchos que tienen habilidades, pero no las colocan al servicio de Dios. Tenemos muchos cantantes, todos los cantantes han recibido ese don de parte de Dios o esa habilidad de parte de Dios, pero no todos los cantantes cantan para Dios. ¿Verdad? Los grandes cantantes cantan para el mundo, le cantan al amor, le cantan a otras cosas, pero no le cantan a Dios. He conocido a muchos que han tenido el don del canto, pero francamente nunca les interesó y lo dejaron pasar. ¿Bien? En el caso de lo que estamos viendo aquí en Pedro, Pedro dice, el don que Dios te dio es para que tú se lo administres a otros. Ahora tenemos otro pasaje de 2 de Timoteo 3, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis los dones espirituales. Ese es el verso 1. En el verso 4 nos dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Textualmente dice operaciones, trabajos, ocupaciones. Y aquí el apóstol nos hace una diferencia entre tres cosas diferentes. Uno es la habilidad, la otra es un ministerio y la otra es simplemente un oficio que tú realizas, pero que no es tu ministerio. ¿Bien? Por ejemplo, en la iglesia de vez en cuando toca arreglar un foco y hacer un poco de electricidad. Es un trabajo que lo haces para Dios, pero no es algo con lo que tú vayas a administrar a otros la poderosa gracia de Dios. ¿Vean? El ministerio es cuando tú tomas una habilidad que tiene la utilidad de comunicar la gracia de Dios. Y ahí viene el punto aparte, porque no todas las habilidades sirven para poder comunicar la gracia de Dios. Entonces entendamos la diferencia. Ministerio, por un lado, es cuando yo tomo uno de mis talentos y lo trabajo y lo dejo y lo dedico para la obra de Dios. El talento por sí mismo es algo que Dios nos da. Podemos utilizarlo, podemos no utilizarlo. Ustedes conocen la parábola de las minas y los talentos. En realidad hay algunos que los pueden, yo sé que se hablaba de dinero en esos pasajes, pero hay algunos que lo pueden esconder su talento dentro de un pañuelo y nunca utilizarlo dentro de toda su vida. Más hay otros que ciertamente lo van a utilizar. ¿Bien? Entonces, tenemos delante de nosotros una definición de lo que es un ministerio, una habilidad, ¿verdad? Un oficio. Tenemos ahí algunas cosas, pero quiero ahondar más en qué es lo que es un ministerio. Yo hubiera querido, cuando yo entré a la iglesia, saber qué es un ministerio. ¿Bien? Entonces, para hablar de lo que es un ministerio, yo quiero llevarlos a otro pasaje, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Muy bien, yo creo que alguno de ustedes no está entendiendo por qué yo cité este pasaje específico, pero sí tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Saben por qué?
Porque dentro de los grandes ministerios que son identificados por el apóstol, aparecen los ancianos o pastores, los líderes, los maestros, los diáconos, aparecen muchos de ellos. Y en pantalla estamos viendo uno de los grandes ministerios, que es el ministerio justamente del obispado, presbítero, anciano, pastor. Claramente en el Nuevo Testamento no había una clara diferenciación como la tenemos hoy entre lo que es un anciano de iglesia o lo que es un pastor, ¿verdad? El día de hoy creo que el pastor está más o menos haciendo la labor que hacía un apóstol, visitando iglesias, fortaleciéndolas, mientras que el anciano está haciendo lo que en ese tiempo hacía un pastor o un líder, pastor local, le llaman muchas veces a los ancianos. Ahora miren, este es un ministerio. Claramente es un ministerio. Y aquí descubrimos algo. Tiene requisitos. El ministerio dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y ahí comienza una lista de distintos requisitos. Marido de una sola mujer, que sea irreprensible, que tenga buen testimonio de parte de los de afuera para que no caiga en lazo en tentación, no dado al vino. Y empieza una lista tremenda de requisitos para ser un anciano. ¡Wow! Yo les digo, para mí es tremendo porque yo soy anciano. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el anciano sea irreprensible, ¿ustedes saben lo que significa ser irreprensible? Irreprensible significa de que nadie tenga nada malo que decir de ti. Tremendo. Jesús era irreprensible. El Señor le preguntaron y él mismo dijo, ¿quién me puede redarguir a mí de pecado? Entonces aquí entramos en una cosa interesante. Cuando tú quieres o tienes la habilidad para dirigir y el Señor te coloca como un anciano en tu iglesia, tú tienes que cumplir requisitos. Para entrar a ese ministerio no puede entrar cualquiera. ¿Bien? Y eso inmediatamente sitúa al ministerio en una posición un poco más honrosa que la habilidad nata para dirigir. No cualquiera, aunque tenga la habilidad, no cualquiera puede dirigir una iglesia. Eso es un ministerio. Bien, vamos a ver otro versículo en 1 Timoteo 3:10. Es el mismo capítulo, si ustedes lo leen, bueno, primero describe todo el anciano, todos los requisitos del anciano, las funciones, luego describe al diácono, y este es una de las, justamente de los requisitos del diácono, dice, y estos también sean sometidos a prueba, entonces ejerzan diaconado si son irreprensibles. Nuevamente esa misma palabrita. Tremendo. O sea, el diácono, aparte de cumplir con ciertos requisitos, tenía que ser de alguna manera evaluado si es que era bien encomendado en su trabajo. De alguna manera se le podía probar y si pasaba la prueba, entonces era un diácono real y si es que no, entonces tenía que dedicarse a alguna otra función. Bien, o sea, tenía un periodo en el cual el que deseaba postular a este cargo no estaba seguro si finalmente iba a poder desempeñar este ministerio. El que definía eso era la iglesia. Bien, vamos a la siguiente. Y con en Hechos 14:23, tenemos otra característica de los ministerios de la Biblia. ¿Sí? Se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y vamos a pasar a la siguiente porque la siguiente va de común acuerdo con esta cita. Aquí en Hechos 13 está hablando acerca de Pablo y acerca de Bernabé. Y dice, ministrando estos al Señor. Tomen en cuenta esto. Ellos estaban ministrando ya, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Se dan cuenta que ellos estaban en una especie de proceso. Y miren, para la obra que los he llamado. Y dice en el verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos simboliza la aprobación de la iglesia y del liderazgo para que una persona sea apta para desempeñar una función, un cargo, o en este caso, un ministerio. Yo sé, sí, por supuesto, yo lo sé. Ellos eran apóstoles, ¿bien?
Por lo menos Pablo, él era el apóstol, ¿no? Y tenemos los otros que eran ministros de Dios, se desempeñaban predicando, enseñando la palabra de un lugar a otro. Sí, yo entiendo, pero también están encajonados, según el mismo Pablo, en la lista de los ministerios. Por cierto, hay 2 ministerios dentro de la lista de ministerios que coloca Pablo que ni siquiera pasaban por medio de lo que una iglesia pudiera decir de ellos. El profeta y el apóstol fueron designados por Dios mismo. Por Dios mismo, Él fue el que los escogía. Ninguno hacía un curso ni hacía prueba para ser profeta. Ninguno hacía un curso para recibir visiones y sueños. Dios simplemente se reservaba el derecho, y aún se lo reserva, de decir: tú eres el que yo escogí. Bien. Pero en este otro caso, la iglesia debía aprobar el ministerio para poder ser ejecutado. Bien. Y otra cosa que es importante, la palabra ministerio en sí, tal como lo hemos venido diciendo, debía ser empleado siempre, siempre. Y no se equivoquen en esto. Un propósito claro para la edificación de la iglesia y para poder elevar la gloria del único que se lo merece. Un ministerio. Yo creo que con esto vamos empezando a entender algo así. Entonces, fíjense que en este punto yo creo que comencé a comprender lo que es el ministerio de la música. Creo que recién pude empezar a vislumbrar y a entender de que no es suficiente saber cantar, no es suficiente tener una habilidad para tocar la guitarra o para tocar algún instrumento o para hacer playbacks y pistas o para pararse delante de los otros sin tener miedo. La gente del mundo se para así, ¿bien? La gente del mundo se para en los festivales de la canción y ustedes saben, los artistas son así, se paran, tienen desplante y entrenan duro y todo esto, pero tienen esa habilidad, Dios les dio esa habilidad, pero ellos la ocuparon en una cosa diferente de lo que es la gloria de Dios. Por tanto, no se puede decir que ellos tengan un ministerio. ¿Quién es el ministro? ¿O cuál es la responsabilidad que tiene un ministro? Es alguien que tiene un carácter formativo, un carácter de enriquecer el talento que Dios le ha dado con una función específica de ministrarlo a los hijos de Dios, a la iglesia y, por supuesto, para la gloria de Dios. Entonces yo empecé a estudiar la Biblia y yo decía, quizás en la Biblia deben haber ministerios musicales. Bien, y eso me lleva a algunas preguntas que están aquí en pantalla. ¿Existen en la Biblia ministerios musicales con estas características? ¿Existe en la Biblia algún modelo bíblico que podamos seguir en cuanto a lo que es un ministerio musical? ¿Es la habilidad musical un don que también puede ser administrado al servicio de Dios? Yo creo que sí. También dice, ¿todos los ejemplos musicales de la Biblia son dignos de ser imitados? ¿Tiene Dios algún criterio musical? Saben que todas estas preguntas, de alguna manera, pienso que pueden ser en parte respondidas por medio de un estudio cronológico de las Escrituras en el tema de la música. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a colocar en pantalla una línea de tiempo que tengo ahí, donde dice primera época. Y miren, quiero que noten que todos estos versículos que están aquí colocados en pantalla están ordenados de una forma cronológica. No voy a tomar en cuenta, definitivamente, no voy a tomar en cuenta de que antes de la creación del hombre habían ángeles cantando alabanza, porque ese pertenece a otro ministerio musical, del que yo creo que vamos a hablar después. Pero estamos hablando de la música en la tierra, entre los hombres, entre los seres humanos. Ahí, la música, según la conocemos, comienza, por lo menos en el primer pasaje que se menciona, es Génesis capítulo 4. Cuando se menciona un personaje llamado Jubal. Y Jubal es el padre de los que tocan el arpa y la flauta, el primer músico. Bien, pregunta, según lo que la Biblia nos enseña, ¿Jubal tenía un ministerio musical que sirviera a Dios, que fuera en pos de servir a su prójimo? No, la Biblia dice que tenía la habilidad de crear instrumentos musicales. Ahora hay una cosa bien interesante de Jubal.
porque Jubal es el primer músico que aparece mencionado en la Biblia y no pertenecía a el linaje de los hijos de Dios. Él pertenecía al linaje de Caín, era de los hijos de los hombres. Su padre fue un profano, probablemente incluso su habilidad nunca la utilizó para bien, pero fue bastante renombrado, por lo cual dentro de la Biblia aparece lo que él desarrolló, su talento, cómo fue desarrollado. No dice en ningún momento de que él se haya preparado para servir a Dios, ni que él haya hecho ninguna formación, ni que se haya dedicado para el servicio. Tenía una habilidad, y esto es lo que yo quiero que identifiques y que lleguemos a saber distinguir. Él tenía la habilidad, pero no tenía un ministerio. No podemos imitar lo que él hacía. ¿Vean? Simplemente él tenía una habilidad, ¿ok? Ahora en pantalla tenemos una de las también primitivas menciones de la música en el tiempo en que Jacob se llevó a sus 2 esposas escondido de su suegro. Y su suegro le dijo, ¿y por qué te fuiste? Yo quería hacerte fiesta. Te iba a tocar el arpa y la zampoña, yo no sé qué cosa más, el tamboril, dice él, ¿no? Ahora fíjense, ¿habla de música el versículo? Sí habla de música. ¿Labán y su gente tendrían habilidad para la música? Por supuesto que sí. ¿Tenían un ministerio? No lo creo. Porque Labán, de hecho, ni siquiera creía en Dios. O si creía en Dios, no lo creía como el único Dios. No sé si recuerdan que la hija de Labán se robó sus ídolos, sus estatuillas. Por lo tanto, ellos ni siquiera creían en Dios 100%. Pero sí tenían una habilidad musical. Tenían una habilidad musical, ciertamente. Luego nos topamos aquí adelante con María y su pandero, Éxodo 15:20. Estamos saliendo de Egipto y aparece María tocando el pandero alegremente, una forma realmente espontánea de la música que nosotros pudimos apreciar. Y todo Israel cantaba, se regocijaban y iban saliendo, ¿verdad? Pregunta, ¿qué están viendo ahí? ¿Una habilidad o un ministerio? Por supuesto, María le está cantando al Señor. Pero la pregunta es, ¿y María qué fue lo que hizo? Ella tomó su música y la dedicó al Señor 100%, fue escogida para ese ministerio, ella formó otras personas, fue formada por otras personas, desempeñó su ministerio en alguna parte sagrada, tenía alguna ubicación dentro del culto o dentro de su congregación. La verdad que no. Simplemente se menciona una habilidad que sí fue utilizada para el bien, pero no un ministerio. Vuelvo a entender y vuelvo a mostrar este asunto porque es una cosa especial. Luego tenemos el becerro, Éxodo 32. Las danzas eran para el becerro, ¿no? Que supuestamente era Jehová, pero sin embargo no era lo que Dios estaba esperando de este ministerio. Después tenemos las doncellas en Silo y tenemos el canto de Débora y tenemos también a la hija de Jefté. Todas estas distintas expresiones eran expresiones musicales, no siempre religiosas. En el caso de Débora sí, por supuesto, pero en el caso de la hija de Jefté era música secular. Eso quiere decir que todos ellos tenían habilidades musicales, pero no tenían un ministerio. ¿Bien? Aquí tenemos también 1 Samuel 21:11 y tenemos ese canto que selló la enemistad entre Saúl y David. Ahí viene, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Estaban las mujeres cantando alegres, tocando el pandero, pero no era una canción para Dios. No había una disciplina de adoración para Dios. Y nótese, estamos hablando de los tiempos cuando de ya hacía mucho existía la ley de Moisés. Y esto es algo pavoroso, yo creo, o algo que realmente escapa de mi comprensión o de la comprensión de ustedes, porque, ¿saben? Esto es increíble. Tienen leyes en el Antiguo Testamento que están desde el Éxodo hasta el libro de Deuteronomio, y estas leyes levíticas hablan de todo lo que es adoración. Hablan de sacrificios, leyes sanitarias, de qué comer o qué no comer, qué hacer en caso que te roben un burro, que te roben un buey. Sale todo allí, exactamente, pero no hablan nada de música, nada. Hay un silencio rotundo. Durante toda esta época parece como que si Dios no tuviera cuidado de la música, es como
hagan lo que quieran, yo les doy la libertad. Hagan lo que quieran y yo les doy la libertad y traten de adorarme por medio de estos sacrificios y esto y esto otro y mi palabra, mis leyes, pero en cuanto a la música, yo no tengo problemas. Hagan lo que quieran. Esa es la impresión que deja ver, por lo menos hasta este momento, digamos, el ministerio musical. Da la impresión que no hubiera un ministerio musical en realidad, sino más bien expresiones musicales espontáneas, algunas seculares, otras más religiosas, pero siempre son expresiones espontáneas que no tienen un propósito definido de antemano, sino más bien que son una respuesta de adoración a las victorias de Dios, a la grandeza de Dios. Entonces, yo me preguntaba, yo decía, Jonathan, pero entonces no hay un ministerio musical en la Biblia. Es entonces que aparece Primera de Samuel 10:5. ¡Wow! Primera de Samuel 10:5. Y saben, déjenme leerlo porque no está ahí en pantalla, pero Primera de Samuel 10:5 nos dice lo siguiente. Después de esto, dice la palabra, llegarás al collado de Dios. Estas son palabras de Samuel, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Excelente, fíjense. Tenemos entonces aquí la presencia de un grupo, una compañía de lo que aquí en la Biblia se llaman profetas, que profetizaban y que iban al son de la música. Bien, aquí vemos algo bastante interesante y aquí se nos rompe un poco el esquema porque hasta este momento eran expresiones esporádicas, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de algo que pocas veces se habla y de lo que no mucho se conoce, las escuelas de los profetas de Samuel. Vamos a devolvernos una diapositiva porque quiero mostrarles algo aquí que también está en la Biblia. En 1 Samuel 19 dice lo siguiente: David huyó y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron a morar en Naiot. Hasta aquí les voy a hacer un punto. Samuel, el profeta, no solamente era juez y al mismo tiempo sacerdote y al mismo tiempo profeta, también era maestro. Y esto es una cosa que pocas veces se habla. Anualmente él realizaba una gira para hacer juicio por el centro de Israel. Pasaba por Betel, por Gilgal y daba la vuelta en Mizpa y volvía a su casa en Ramá. Él vivía en Ramá. En esta vuelta que él hacía, en este recorrido, en cada pueblo, él iba mirando si habían jóvenes que fueran jóvenes consagrados. Y si habían jóvenes consagrados, él se los llevaba y se los llevaba y los hacía acompañarlo hasta llegar a su casa que quedaba en Ramá. Cuando ustedes leen aquí en 1 Samuel 19, al final, en el versículo 18, dice que moraron en Naiot. Naiot no es un lugar. De hecho, en otros pasajes se le llama Naiot de Ramá. Eso quiere decir que Samuel vivía en Ramá y el lugar se llamaba Naiot. Naiot significa las habitaciones, los cuartos. Quiere decir que Samuel había preparado un lugar donde habían muchas habitaciones y allí se alojaban estos muchachos consagrados que, como eran estudiantes de Samuel, fueron llamados profetas. No eran profetas en realidad, pero les decían profetas o hijos de profetas porque eran alumnos de Samuel. Ahora miren, el versículo 20 es clave. Entonces Saúl envió a mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y Samuel, que estaba allí, los presidía. Está confirmando todo lo que he dicho, ¿sí o no? Ahora noten un detalle que para mí es importante, pero que tampoco muchos toman en cuenta. Según el versículo 18, David vivió dentro de una de esas escuelas de los profetas. No menciona cuánto tiempo, pero dice que moraron en Naiot, junto a Samuel. Vamos a pasar 2 diapositivas y les voy a mostrar lo que sigue adelante. Y estas son frases de la inspiración. Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes, estudiosos. Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, y presten atención: la historia sagrada,
la música sagrada y la poesía. Todos estos jóvenes eran instruidos sistemáticamente en la forma adecuada de adorar. Aquí ya encontramos algo que es más parecido a la palabra ministerio. Hay una formación musical y con un propósito musical. ¿Cuál era el propósito musical? Veamos la siguiente presentación. Y ahí encontramos esto. Miren, se fomentaba un espíritu de devoción. La música debía ser para adorar a Dios, sagrada, especial. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble, enaltecedor, para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Muy bien, esto es tremendo. Vamos a avanzar otra vez 2 diapositivas más y vamos a llegar nuevamente a una línea de tiempo. Y entonces, en la línea de tiempo, desde este preciso momento, comienzan los ministerios musicales en Israel. Samuel, como bien decíamos, comenzó esta labor en las escuelas de los profetas. Y esto es lo llamativo. Las escuelas de los profetas hacían músicos, así tal cual como se ve en 1 Samuel 10. Eran músicos que utilizaban la música. Dice que iban cantando en compañías, en una caravana. Ellos iban cantando, la gente los oía. Ocupaban la música como una forma de llegar a ellos, de comunicar el mensaje, de poder hacer evangelio. Y fue Samuel el que inició esta labor, pero todos en Israel podían participar de estas escuelas. Y esto es lo más interesante. No importaba si tú eras de una tribu específica o si no eras de la tribu de Leví, por ejemplo, todos podían ingresar a estas escuelas y tener esta formación que incluía la formación musical, pero mezclada con la formación misionera y evangelística. Tremendo. Los hombres y muchachos que salían de esas escuelas, dice la inspiración, fueron los que frenaron el avance de la apostasía en el antiguo Israel. Ellos fueron los que se introdujeron en palacios y en gobernaciones, en distintos estratos, países, desde el más pobre hasta el más rico. Estos misioneros entrenados por Samuel llegaban e influían en todos los lugares, por medio también de la música. Aparece la música, muchas veces relacionada con ellos. Ahora miren este cuadro que tenemos por delante. Aparece ahora por primera vez otro ministerio musical. ¿Y saben quién fue el principal fundador de esto? David y Samuel. Nuevamente, la misma pareja que se encontró en Nayot de Ramá. En Primera de Crónicas, capítulo 9, en el versículo 22 se menciona este versículo y dice algo que para mí es asombroso. Y si tú eres un estudiante de la Biblia asiduo, también vas a encontrar algo extraño y asombroso en este versículo. Porque dice aquí en Primera de Crónicas 9:22, dice así: todos estos, escogidos para los guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Presten atención a ese detalle, ¿ok? Luego decimos, también había cantores, jefes de familias de los levitas, y los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Dice aquí la palabra, según ustedes y yo estamos leyendo, de que Samuel y David escogieron a muchas ramas de levitas. No aparecen solamente los cantores, aparecen todos los que servían en el templo, ya fuera como porteros, ya fuera como ayudantes de los sacerdotes, los que servían, los servidores o siervos del templo que realizaban las labores más humildes como cargar la leña, llevar el agua o de alguna manera llevar lo que necesitaran los otros levitas. Pero aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño. Miren, la Biblia dice que Samuel vivió en el tiempo en que estaba el rey Saúl y estaba David. Pero en ese tiempo Samuel murió. Y entonces Saúl invocó a una pitonisa. Ustedes conocen la historia y cómo le fue.
Pero una vez que Saúl murió, entonces David ascendió como rey. Y cuando él ascendió como rey, recién allí David empezó a comenzar el ministerio musical de los levitas. Y esto nos planta la duda, porque Samuel murió aquí en la historia y David empezó su formación en el ministerio de la música acá, y uno dice, ¿cómo fue? Y claro, efectivamente, hubo una inducción de parte del profeta Samuel. Le dio recomendaciones para que cuando él fuera rey, instituyera el mismo ministerio de la música que él estaba haciendo en las escuelas de los profetas, pero ya ahora a un nivel religioso oficial. Ya no con cualquier joven de cualquier escuela, de cualquier ciudad, de cualquier tribu. Ahora se armaba el gran ministerio musical del templo, dedicado para el servicio de Dios 24/7, de día y de noche, exentos de otros servicios. Comenzó el gran ministerio de los levitas. ¿Cómo era ese ministerio? Déjenme les muestro. Aquí tenemos una frase que nos menciona claramente en Primera de Crónicas 9:34. Dice, estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Eso quiere decir que David, por medio de esta orientación, había seleccionado familias y colocado en su lugar estas familias. Estas familias principalmente fueron de tres grandes hombres de Dios. Los tres eran profetas, ¿bien? Asaf, Emán y Jedutún. Y ellos tres eran los que dirigían la alabanza. No todos los que eran de esas familias terminaron siendo cantores y músicos, porque se menciona que Asaf, algunos de sus hijos terminaron siendo porteros. Yo no sé si es que alguno no tendría la habilidad, alguno quedó por fuera por desafinado, no tengo idea, pero la Biblia dice de que la gran mayoría de los hijos de Asaf, Emán y Jedutún se dedicaron a la música por completo. ¿Bien? Por completo. Ahora quiero mostrarles cómo era este ministerio de David. Déjenme darles las características que aparecen a continuación. Tenemos aquí lo siguiente, 10 años de preparación. Entraban entre los 20 o 25 años, dependiendo de la época, pero entraban al santuario para recibir el entrenamiento, la instrucción aplicada a su labor. Pero recién se graduaban, por decirlo así, o comenzaban a servir a la edad de 30 años. 30 años, la edad en que Cristo comenzó su ministerio, los sacerdotes comenzaban el suyo y los levitas también. Y entonces tenían un entrenamiento cabal de las escrituras, la palabra de Dios, la historia bíblica y por supuesto también si habían nacido en la familia de Asaf, Emán o Jedutún, tenían que aprender a cantar o a tocar algún instrumento porque esa iba a ser su labor de por vida. Porque bien, ciertamente la Biblia dice, servían de los 30 a los 50, pero cuando se jubilaban, entonces también podían servir en el templo, pero ya no con una exigencia de tiempo, sino de una manera voluntaria. También Nehemías 12:47 tenían un trabajo exclusivo. No habían cantores panaderos, no habían cantores, no sé, pintores. No, los cantores estaban dedicados al canto y la palabra de Dios. Recuerden, y esto es muy importante, los levitas fueron apartados por Dios para hacer su herencia, su heredad. Y él colocó a estos levitas en diferentes ciudades de refugio que estaban en medio de todo Israel, pero ellos habitaban también en las mismas aldeas y en los poblados de cada región, porque ellos eran los responsables de administrar al pueblo la palabra de Dios. Ellos eran los que oficiaban los ritos, la circuncisión y los matrimonios y todo este tipo de cosas, toda la instrucción doctrinal y bíblica. Ellos eran los responsables de poder llevarla al pueblo, eran un vehículo de las verdades que Dios había consagrado para Israel. Por tanto, el músico no era solo un músico, era un músico y evangelista a la vez. Tenía que conocer su instrumento, pero tenía que conocer también la palabra de Dios. Qué lindo sería si el día de hoy todos los que cantamos
tuviéramos esas características. Ahora miren, servicio continuo. Servían de día y de noche. Tenían un sistema de turnos, 24 turnos, lo que hacía que ellos de alguna manera estuvieran en el santuario, no siempre, sino 2 semanas en el año. El resto del tiempo ministraban en sus lugares de donde ellos vivían. Pero cuando estaban en el santuario, ellos tenían que servir 24/7, porque en el santuario había música continua. Había música y había otro sistema de turnos por el cual ellos, algunos adoraban, yo no sé, a las 10 de la mañana, hay otros que adoraban a las 11, las 12, y también en la noche, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el Salmo 134, dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová por las noches. El Salmo 134 es como, no te duermas. Si te tocó alabar en la noche, alaba, síguele, síguele. Tú tienes que seguir alabando. La alabanza al Señor continuaba de día, de noche, por la mañana, por la tarde, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Todos los días había música en el santuario. Habían 4,000 cantores, 288 líderes de canto, y cada uno se especializaba porque habían maestros específicos para enseñar el arpa con un arpa afinada en la octava, y habían otros maestros de canto que eran entendidos en ello. Eso dice la palabra de Dios. También tenían un servicio descentralizado. No solamente servían en Jerusalén, no estaban todos amontonados allí. Asaf y Emán estaban en Jerusalén, pero el tercer músico, Jedutún, estaba sirviendo en otro altar que se encontraba un poco más al norte, en Gabaón. Bien, tremendo. Ese era el ministerio de los levitas. También hay una cosa que yo he enseñado muchas veces y que aprendí también de buenos maestros y que es algo que aparece en la Biblia. Y creo que no es necesario que yo coloque versículos aquí porque es algo cierto. En el santuario se seleccionaron los instrumentos musicales. No se usaban todos los instrumentos musicales. Solamente se usaron 3 instrumentos base más las trompetas y el shofar, ¿verdad? Que no eran instrumentos musicales. Eran las arpas, el salterio y el címbalo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, por lo tanto, creo que no es necesario decirlo. Pero creo sí que es importante recordar que aún dentro de la instrumentación que se utilizaba para la alabanza al Señor, había una normativa especial. Y esto es lo principal. ¿De dónde salieron todas estas normas? ¿Por qué hacer estos ministerios? ¿Por qué hacerlos tan perfeccionistas, exigentes? ¿Por qué formaciones tan prolongadas? ¿Por qué razón estas capacitaciones eran tan duras? Realmente que el ministerio de la música es algo fuerte para nosotros y que debiéramos tomar en cuenta por lo menos estos factores que aparecen en la Biblia para poder comprender cómo debiera ser un ministerio musical el día de hoy. ¿Sí? Vamos a avanzar 2 diapositivas y les quiero mostrar una cita de Testimonios Selectos, tomo 4, donde comienza diciendo, del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviera naturaleza temporal. Es tremendo lo que aquí dice, porque aquí se está indicando de que Dios fue justamente la persona que intervino en la adoración para poder hacer un ministerio ordenado y perfecto.
Esto para mí es tremendamente fuerte porque se los quiero mostrar ahora. Vamos a ver en la siguiente presentación. Tenemos aquí una consistencia histórica. Todos estos versículos apuntan al orden maravilloso que existió en el santuario. Ese orden perfecto, el ministerio de la música, permaneció en ese orden maravilloso durante 1000 años. Desde David hasta la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. 1000 años en los cuales el ministerio de la música se desempeñó de esta forma. Y entonces yo creo que debiéramos nosotros tomar en cuenta de que en estos ministerios podemos hallar luz para poder entender o comprender cómo dirigir nuestros ministerios. Yo les cuento, yo les decía, cuando ingresé a la iglesia, a mí nadie me dijo cómo era ser un ministro de música, cómo ser un cantante para Dios. Pensé que no existía información, pensé que no había nada en relación a cómo debía hacerse. Mas cuando tú tomas estos pasajes y los empiezas a ver, hay muchos principios que se pueden extraer, principios prácticos, no teóricos. Por ejemplo, cuando dice que se preparaban por 10 años o 5 años para ser músicos y se preparaban en Biblia y se preparaban también en la música, ¿qué nos enseña? Nos enseña que el día de hoy, si tú tienes el don del canto o el don de la música, no puedes hacerlo chapuceramente. Si no tienes los medios para estudiar 5 o 10 años como lo hacían ellos, no hay problema. En el día de hoy tenemos tantas posibilidades. Estamos a un clic de tutoriales gratuitos para poder aprender a desempeñar mejor nuestro talento y colocarlo al servicio de Dios. No es solamente que tú tengas el talento, es que ese talento se convierta 100% en un ministerio. Es lo que Dios quería. Por eso es que aquí dice que Dios mismo dio el orden del servicio. Y se lo voy a demostrar con las siguientes páginas. Aquí tenemos un gráfico donde aparece Samuel y aparece David, aparece Gad, Natán, Asaf, Emán y Jedutún. En este gráfico podemos ver quiénes fueron los iniciadores del ministerio de la música en Israel. Como primero, como iniciador, fundador o el que comenzó a preocuparse por la música como parte del culto sagrado y de la preparación, la formación sagrada, tenemos a Samuel con sus escuelas de los profetas. Cualquier joven podía recibir instrucción y si se dieron cuenta no era cualquier instrucción. Aprendían a tomar la música como un elemento propio para evangelizar, adoctrinar. No era simplemente para entretener a la gente aburrida. Tampoco era como para hacer shows despampanantes y para que todo mundo de alguna manera se fijara en ellos, aunque fuera por un momento, y se emocionaran, aunque fuera por un momento. No, aprendían a utilizar la música y a tenerla en cuenta como un elemento sagrado de la adoración y de cómo poder llegar también a todo Israel. Bien, ahora Samuel y David fundaron la otra escuela, la escuela oficial o profesional de los músicos, por decirlo así, levitas en Jerusalén. Y entonces crearon un sistema muy especial que valorizaba entre todas las cosas la entrega a Dios, el servicio al prójimo. La música estaba mezclada, los cantantes no solamente eran artistas, ¿ven? En ningún momento se habla de que ahí en el santuario ellos hubieran hecho, yo no sé, un solo y que les hayan ovacionado por hacer lo que ellos hacían. Ellos simplemente cumplían su labor en el culto. Estaban ubicados al oriente del altar, cantando mientras se quemaba el sacrificio del Cordero inmolado que representa el sacrificio del Salvador Jesucristo. Ahora miren, David no está solo en la redacción de estas leyes. Si ustedes leen Segunda de Crónicas 29-25, aparecen dos profetas más. Uno de ellos es Gad. Gad, el que reprendió a David cuando censó al pueblo. Y al lado está Natán. Natán, el que reprendió a David cuando adulteró con Betsabé. Eran hombres de Dios que no seguían las cosas según el carácter o la forma que tenía de ver el mundo David. Ellos declaraban fielmente la palabra de Dios. Y ahí tenemos
algo interesante. Ellos redactaron un documento. Hay un documento que fue redactado por ellos. Es mencionado en todo el libro de las Crónicas y en el libro de Nehemías como el libro de las ordenanzas de David. Las ordenanzas de David siempre relacionados con música, siempre, siempre, siempre. Cada vez que se habla de sacrificios y el cordero y todo eso, se habla de la ley de Moisés. Cada vez que se habla de música y adoración, se habla de David. La Biblia es siempre así. Y normalmente, claro, cuando se habla de música, se habla de levitas. Cuando se habla de sacrificios, se habla de sacerdotes. Estaba muy dividido. Ellos crearon un código especialmente para los músicos y para los porteros. Ahora fíjense que en la ejecución se encuentran Asaf, Emán y Jedutún. ¿Quiénes eran Asaf, Emán y Jedutún? Búsquenlo en concordancia, pero es simple. Los tres aparecen con el mismo adjetivo. Asaf, vidente del rey. Emán, vidente del rey. Jedutún, vidente del rey. ¿Saben qué? Esto para mí fue increíble cuando lo descubrí. Pero el ministerio musical en Israel se fundó por la obra de 7 profetas. Y esto me da a entender de que hubo una iniciativa no humana, sino divina, en organizar los dones y talentos del pueblo para que no fueran solamente eso, sino que se convirtieran en verdaderos ministerios. La siguiente presentación nos muestra, por ejemplo, algunos pasajes clave. Aquí está mal escrito. En 2 de Crónicas 29-25 dice: puso levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Ahora miren, cuando David estaba por morir, le entregó a su hijo estas ordenanzas de David. Contenían el diseño del santuario que construyó Salomón con el tiempo, pero también contenían el orden de los grupos y ministerios del santuario, entre ellos los cantores. Y miren lo que dice 1 de Crónicas 28-19. Todas estas cosas me fueron reveladas, trazadas, dice ahí, por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. La Biblia Jerusalén, el mismo pasaje lo dice de esta forma: todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. ¿Por qué se menciona escritura o trazo? Porque la expresión hebrea justamente da a entender de que o David recibió un dictado o de alguna manera Dios lo guió para escribir un documento, lo inspiró o lo movió, o fue tal vez dictado por Gad o por Natán, no lo dice, pero dice que fue 100% inspirado por Jehová, lo mismo que decía también la inspiración. Vamos a pasar a la siguiente, y aquí tenemos otra aseveración bastante semejante. La encontramos en 2 de Crónicas 8:14, dice: conforme al ordenado por David su padre. Está hablando de Salomón. Y los levitas en sus cargos para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, porque así lo había mandado David, varón de Dios. La expresión varón de Dios, pueden buscarla en concordancia. Lo que se está realzando siempre es la autoridad profética de David para poder organizar el ministerio. Bien, ustedes buscan varón de Dios, ¿y a quién encuentran? A Elías, a Eliseo, a Samuel. Siempre varón de Dios es una expresión que está centrada en el profeta, en el que recibe la voz de Dios y entonces comanda o es un interlocutor del mensaje divino. Bien, ok, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva, y aquí les voy a comentar algo interesante. Veníamos hablando de que la música en un inicio fue bastante desordenada, habían más habilidades que ministerios,
Pero en algún momento indicado empezó el ministerio de la música, el profeta Samuel, luego David se unió, luego se unieron otros profetas y se organizó un ministerio de la música. Si ustedes analizan todas sus hermosas características, van a ver responsabilidad, preparación, compromiso, sacrificio, evangelismo. Van a ver algo que es muy parecido a lo que nosotros describíamos en un inicio, muy parecido a lo que era la preparación de un ministro, la preparación de un anciano, la preparación de un diácono. Es un ministerio musical realmente, ¿sí? Eso es un ministerio, a fin de cuentas. Un ministerio no es tener el talento y poder tocar la guitarra. Y yo he visto a tantos que yo envidio, les prometo que los envidio, que tienen la habilidad, toman la guitarra y hacen cosas tan hermosas y no les interesa la música. Y yo digo, oh, si esa persona tomara ese talento tan hermoso que tiene y lo utilizara para el Señor, en realidad que podría ganar muchos a los pies de Jesús. Pero no, hay quienes tienen la habilidad, pero no el ministerio. No han tomado ese talento para convertirlo en un ministerio. Creo que a estas alturas ustedes entienden la diferencia, ¿sí? Una cosa es simplemente tener la habilidad y ya. Y la otra cosa es tomar esa habilidad, consagrarla, enriquecerla, agrandarla, para poder colocar en alto el nombre del Señor. Ahora tenemos un problema. Llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el gran ministerio de la música prácticamente no existe. Es tremendo, es tremendo. Ustedes empiezan a mirar y van a encontrar algo que yo también encontré y que me asombró muchísimo. En toda la Biblia deben haber entre 400 y 500 expresiones musicales donde dice cantó, alabó, loaron, flauta, arpa, salterio. En otro lado hay palabras que son bastante ambiguas como alabaron, ¿sí? O dieron gracias a Dios, o la palabra adoraron, que indican, digamos, puede ser música, como puede decir simplemente que dieron gracias a Dios y levantaban las manos y agradecían al Señor por su grandeza. Pero en otros casos también puede ser que adoraron cantando, ¿no? Pero es ambiguo, el verbo no te dice exactamente qué fue lo que hicieron. Hay algunos otros verbos que se utilizan, especialmente en la danza, que sabemos que la danza en sí no te está indicando que haya habido música, pero sí sabemos que la danza tenía música implícita, ¿no? Entonces tú tomas todos estos pasajes, los ordenas y todo. En el Nuevo Testamento tienen que haber tal vez unas 15 referencias sobre la música. De 500 versículos, 15 solamente son del Nuevo Testamento. Es tremendo. Y les voy a mostrar más, porque vamos a ver algunos de estos pasajes. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer pasaje que tenemos en pantalla nos dice que Jesús y sus discípulos cantaron un himno antes de ir a Getsemaní. El segundo nos dice que Pablo y Silas cantaron himnos a Dios cuando estaban presos. El tercero es una cita del Antiguo Testamento. Bien, Romanos 15:9 es una cita del Antiguo Testamento. La siguiente cita que tenemos es una cita de 1 Corintios 14 que nos dice que debemos usar la música para edificación. Después, en el Efesios 5, ahí sí nos habla un poco más de música, y este es uno de los pocos versículos que se centra en hablar y dice, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cantos espirituales. Muy bien, nos invita a cantar y a ocupar la música como un medio de comunicación, como un lenguaje. Porque dice, hablando entre vosotros. Ah, no, perdón, ese es el que sigue. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nos habla de que la música debe ser para comunicar entre unos a otros, alentarnos unos a otros y empujarnos a las cosas buenas unos a otros. En Hebreos 2:12, simplemente es una cita del Antiguo Testamento. Todos estos versículos que acaban de ver, vamos a ver los dos últimos, ¿no? Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos
siempre a Dios por medio de sacrificio, alabanza. Esto es una cita del Antiguo Testamento. ¿Hay alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. También está el típico, ¿no? De Romanos 14, cantaré a Dios, ¿verdad? De corazón, pero sí también cantaré con mi entendimiento. Si se dan cuenta, hay estas expresiones que son las pocas que tenemos en el Nuevo Testamento, nos incitan a cantar y alabar a Dios, pero no nos hablan de la forma, no nos habla de la preparación. En sí, el ministerio de la música en el Nuevo Testamento debe haber tenido algún rol específico y fuerte o patente, pero sin embargo, no aparece descrito en el Nuevo Testamento. Y no hay una forma de poder decir cómo era dentro del Nuevo Testamento. Y ahí entramos siempre en algo que yo he escuchado. Hay muchos hermanos que dicen, no, nosotros no podemos tomar el santuario como referencia para poder utilizarlo en la música de hoy, porque nosotros no somos herederos del santuario, somos herederos de la iglesia neotestamentaria. Y yo he escuchado esto tantas veces y yo digo, claro, es complejo, porque como no hay suficiente información en el Nuevo Testamento, entonces eso permite, y hay muchos que han dicho, el silencio del Nuevo Testamento nos autoriza a utilizar cualquier clase de música, cualquier expresión artística. Yo considero que es algo muy, muy peligroso, ¿sí? Y no solamente peligroso, lo encuentro realmente ilógico. ¿Qué seríamos nosotros que predicamos que el sábado es el día del Señor solamente con la información que existe en el Nuevo Testamento? No, nosotros no creemos en una Biblia separada en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Para nosotros la Biblia es un libro completo. Y nosotros tomamos la Biblia como un libro completo porque tomamos de Génesis y lo complementamos con el Apocalipsis y lo complementamos con Hechos y con Éxodo y nuevamente complementamos aquí y allá y de esa forma comprendemos las verdades eternas de una forma horizontal. Nosotros podemos mirar líneas de tiempo de las grandes verdades que creemos. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces si hay 500 versículos que hablan de la música y solamente hay 15 en el Nuevo Testamento? Entonces votamos todo lo demás no sirve. No, me parece en realidad un poco ilógico. Por otro lado, decir que en el Nuevo Testamento no hay información y por eso es que se permite cualquier clase de alabanza o ministerio o forma de alabar, pienso que es algo demasiado peligroso. ¿Saben por qué? Porque si tomamos esa lógica, la Biblia tampoco habla ni de la marihuana, ni de la cocaína, la Biblia no habla de la pornografía, la Biblia no está hablando acerca de muchas cosas que hoy existen y tampoco podríamos juzgarlas porque no aparecería en un contexto bíblico general. Por otro lado, y esto es bien interesante, hay congregaciones cristianas que conocen y saben y han expresado y han comprobado que la música no formaba parte de las sinagogas y hasta tal vez el siglo VIII y que fue rechazado por los padres de la iglesia y de esa forma hay iglesias que prohíben incluso el uso de instrumentos musicales. O sea, con el silencio del Nuevo Testamento llegan a otros extremos y cosas y teorías y cosas. En realidad, pienso yo que debiéramos tomar toda la Biblia, no solamente la porción que a mí me conviene, sino toda la Biblia con sinceridad de corazón para poder entender lo que Dios quiere. Pero déjenme terminar con un último gran ministerio. Vamos a avanzar 2 diapositivas en adelante y les quiero mostrar el último gran ministerio que aparece en la Sagrada Escritura. ¿Cuál ministerio será? ¿Dónde más podemos tener un ejemplo? Ya vimos que no en toda la Biblia está el ministerio musical, pero ¿dónde más podemos tener un ejemplo? En el cielo. Por supuesto que sí. Anhelamos algún día poder cantar allá. Anhelamos algún día poder estar allá compartiendo con nuestros hermanos de otros universos, mundos no caídos. ¿Y qué característica tiene el ministerio de la música en el cielo?
Presten atención a la pantalla. Tenemos un canto ordenado, dirigido por algunos. Dice Apocalipsis 4 que cada vez que se levantan los ángeles que están al lado del trono, cuando ellos se levantan, cada vez que lo hacen, dan gracias a Dios. Y cuando ellos lo hacen, los 24 ancianos que están alrededor del trono también se inclinan y alaban al Señor. O sea, dirigen la alabanza. Se puede ver claramente en el capítulo 5 de Apocalipsis. El Cordero va, recibe el libro sagrado que nadie más podía tocar. Y los seres vivientes se levantan en alabanza y todo el universo responde y se levanta también en alabanza. Se arrodillan y dan gloria al que vive por los siglos de los siglos. Una alabanza completamente ordenada. Hay directores que también dirigen el canto de manera continua. Dice el libro de Isaías que alrededor del trono están estos 4 seres vivientes que no cesan ni de día ni de noche en de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Yo no sé si se recuerdan lo que estábamos hablando acerca del santuario, que en el santuario habían turnos de día y habían turnos de noche. Tampoco cesaban ni de día ni de noche de decir, santo, santo es el Señor Todopoderoso. O sea, los ministerios que se empezaron a utilizar en la tierra trataban de imitar lo que se hacía en el cielo. Y eso nos da un marco un poco más amplio de lo que Dios quería. Según Lucas 2:13, cuando se aparecieron para anunciar el nacimiento de Cristo, estaban claramente ordenados en cuadrillas. Eran coros perfectos cantando alabanzas y diciendo que el Señor había venido a la tierra. Tenemos también una alabanza que es universal. Se conmemoran grandes eventos. Ustedes analicen en el libro del Apocalipsis. Yo en algún momento lo he podido hacer y es una maravilla. En el cielo se canta por todo, ¿sí? Cayó Satanás a la tierra y dice que se oyó una grande voz. Y dice, alégrense cielos. Alégrense. Y es un cántico, tiene una estructura poética que probablemente da la impresión de que fuera una oda, un cántico, algo especial de alabanza, ¿sí? Se conmemoran los grandes eventos de la tierra por medio de alabanza, música y canción. Y Dios canta también. Eso es el único concierto en el cual yo quisiera estar. Esto aparece en Sofonías 3, del 14 al 15, y donde dice que Jehová se regocijará sobre ti con cánticos. Oh, cómo me gustaría a mí escuchar algún día la voz de Dios. San Juan la describe como la voz clara y el tono claro de una trompeta. También menciona que es como el sonido de las muchas aguas. En el libro de Juan, capítulo 10, se menciona que es como un trueno poderoso, grave, especial, que puede conmover lo que está a su alrededor. Esas son las características de la voz de Dios. ¿Cómo será la voz de Dios? Cantando. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo llegas a imaginar? ¿No? Por supuesto que Dios es el originador de la música. Nos dio la música como un don divino y celestial. Por esa razón, Él también intervino para que ese don pudiera ser enfocado y utilizado de la manera correcta. Habían instrumentos, hay instrumentos escogidos en el cielo. Y ustedes saben, normalmente aparecen las arpas y aparecen tocando las arpas. Una riqueza armónica debe ser increíble. Yo cuando leo el sonido de muchas aguas y de repente se confundió Juan y mira bien, y no era que hubieran muchas aguas, eran muchas arpas las que estaban tocando. Es impresionante, es impresionante. Los cantos son fuertes, claros, inspirados. ¿Qué podríamos dar para que en esta tierra hubiera un ministerio que entendiera que su labor es prepararse y avanzar lo máximo posible dentro de sus capacidades para glorificar el ministerio de la música en el Señor que lo creó? Para mí, ¿saben? Esto es increíble, es un llamado de atención de muchas maneras. Leo aquí de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 146, dice, los dedos de los ángeles. Esto es una descripción de la música del cielo. No se deslizaban descuidadamente sobre las cuerdas, sino que tocaban diferentes cuerdas para producir diferentes sonidos. Siempre hay un ángel que dirige, el primero que toque la arpa y da el tono. Entonces todos se unen en la rica y perfecta música del cielo. Es algo que no puedo describir, es una melodía celestial divina.
mientras cada rostro se proyecta la imagen de Jesús brillando con una gloria inexpresable. Dice ella que cuando descendió de esta visión, cuando finalmente la visión concluyó, no encontró en esta tierra nada, todo le parecía lóbrego, todo le parecía oscuro. Tremendo. El ministerio de la música del cielo. Y ahí tenemos, fíjense, los 3 grandes ministerios musicales descritos en la palabra de Dios. El ministerio de Samuel, el ministerio de David y el ministerio de la gloria increíble que podremos gozar en el cielo. Para mí, conocer cómo eran estos ministerios me anima a hacer mi ministerio algo mejor. Yo tengo un llamado que hacer a mis hermanos. El primero de ellos es a mis amigos y mis queridos siervos, los pastores y los líderes de iglesia. Por favor, presten atención a la música. Saben, es increíble, pero a veces un canto puede ser a veces más impactante que un sermón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú predicas un sermón, yo sé que los siervos se desempeñan sábado tras sábado, de iglesia en iglesia. A veces no tienen tiempo de nada más sino que servir. Pero esto es impresionante. Yo he tenido sermones aquí en esta misma iglesia que han sido impresionantes y me han marcado de por vida. ¿Sí? Y estos sermones yo los escuché en el momento adecuado y yo lloré, confesé mis pecados y recuperé mi relación con Dios y me ayudó muchísimo. Amén por esos sermones. Pero ¿sabes qué? Un sermón que a uno le gusta, lo escucha una vez. Después de un año puede escucharlo otra vez, 2 veces en el año. Yo no sé si eres fanático de los sermones, conozco muy pocos. Pero hay algunos que son capaces de escuchar el sermón 3 veces en el año. Pero una canción se escucha 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces. Hay gente que escucha música de los mismos cantantes todos los días. Es importante, mi querido líder, que le prestes atención al canto, lo que dice, su teología, su estructura, su influencia. Sea como sea, tus miembros de iglesia van a ser impactados por eso. No todos leen la Biblia y es algo que tenemos que mejorar. ¿Y de dónde adquieren ellos su teología? ¿De dónde adquieren lo que ellos creen? Normalmente de los cantos y de las películas y de las frases que ven en Facebook. Bien, si tú no cuidas de lo que se canta, de lo que se dice, de la forma en que se hace, en realidad estás descuidando una gran manantial de luz sobre tu iglesia. ¿Sí? Conocí a un pastor que también tenía una vocación con los cantantes especial. Tomó a todos los cantantes de su distrito y eran 6 iglesias, yo no sé. Y los tomó y entonces los reunió en un lugar y les hacía una devoción para esos cantantes en particular. Les enseñaba cómo perfeccionarse, lo que Dios quiere de la música, lo que debiera ser la música en la iglesia. Les enseñó a servir con su talento, no a convertirse en estrellas de rock. Y saben, hizo más que eso. Tomó a todos estos cantantes de su distrito y entonces los empezó a calendarizar. Y entonces tú, el sábado te toca aquí, y el otro sábado te toca allá, y el otro sábado te toca allá. Y tenía todo su distrito con música, ¿sí? Cada sábado en distintos lugares, y cada joven se sintió útil para el Señor, y decidieron muchos de ellos convertir sus talentos en ministerios. Mi llamado también, en especial, es para mis ancianos de iglesia. Compañeros, yo también soy anciano de mi iglesia y yo considero que nosotros tenemos una gran labor que hacer con nuestros jóvenes, ¿sí? No podemos tener simplemente el síndrome del padre ausente, que no los tomamos en cuenta y entonces no nos preocupamos de ellos y entonces cuando ellos quieren hacer algo nosotros les decimos, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? No. Tenemos que tener una vocación pastoral con ellos, buscarlos, aconsejarlos, amarlos, instruirlos en muchas cosas y también en los aspectos musicales. No le tengan miedo. Los jóvenes son receptivos, los jóvenes saben, entienden a veces mejor que nosotros los adultos.
Pero más que eso, apóyenlos, ¿saben? Apóyenlos. Necesitamos menos proyectar los himnos y potenciar más. Si es que hay un muchacho que toca el piano en la iglesia, pónganlo a tocar en su iglesia. Denle el ministerio de que toque los himnos. ¿Se van a equivocar? Sí, se van a equivocar, pero lo van a hacer. Y poco a poco irá aprendiendo, ¿sí? No solamente guíelo, sino no solamente oriéntelo, denle oportunidades. Incluso si es necesario, una iglesia se puede reunir para pagarle a un muchacho una clase de piano o una clase de guitarra con el compromiso que él después toque los himnos de la iglesia. Potenciemos los talentos que hay en la iglesia. Hagamos que se conviertan en ministerios. Eduquémoslo, y no solamente simplemente en formación musical, en una formación espiritual tan necesaria en nuestros días. ¿Sí? Allá está el libro de la señora White, ustedes lo conocen, La música y su influencia. Allá está el documento de la filosofía adventista de la música, ahí está. Hay también distintos materiales bíblicos con cuales poder enseñar a los muchachos y a los jóvenes y a nuestros miembros de cómo utilizar este don. Por supuesto que sí. Transformemos los talentos en ministerios, coloquémoslos al servicio de Dios. En esta iglesia, estoy aquí, en esta iglesia se llama El Shabbat, aquí en un distrito muy humilde aquí en Pueblo Seco. En esta iglesia, yo hace 15 años atrás andaba con mi guitarra tocando, aquí mismo donde estoy, al lado del púlpito, y me puse a tocar una alabanza y terminé de cantar mi alabanza. Y se me acercó un hermano, el hermano Patricio San Martín, y él me dijo: Jonathan, ¿tú no has pensado en grabar un CD, un disco? Y yo le dije: oh, no se me había ocurrido nunca, en realidad no quería, ¿verdad? Y él me empezó: graba algo, tienes que grabarlo, hazlo. Hasta que un día yo le dije: sí, hermano, bueno, voy a grabar. Y el hermano va y me apoyó y me dice: toma, este dinero es para que grabes tu CD. Y entonces yo recibí eso, y cuando recibí eso yo dije: oh, ahora la cosa va en serio. El mismo hermano, al parecer, no sé, pasó la voz y se me empezaron a acercar otros hermanos de esta misma iglesia. Toma, Jonathan, para que empieces a cantar. Toma, Jonathan, esto es para ti. Toma, Jonathan, esto es para tu ministerio. Llegó una niña con un tarrito lleno de monedas, hermano, para que grabe su disco, para que grabe su CD. Al cabo de un mes tenía el dinero suficiente para grabar un CD. Y ese fue mi primer disco. Si no hubiera sido por el amor de esta iglesia, yo no estaría haciendo un ministerio, ni con mi familia, ni viviría tampoco de esto. Todo inició por el amor de esta iglesia que tuvo hacia este humilde servidor. Y así, de esa manera, hay muchos jóvenes en tu distrito y en tu iglesia que necesitan ser apoyados y ser educados, formados, para que no sean artistas, para que sean ministros de Dios. No para que canten por el aplauso, para que canten para servir al Señor. No que se levanten y exijan: llévenme a un hotel y llévenme aquí y llévenme en primera clase, y que cuando yo llegue me den esto y me den esto otro, y colocar unas tarifas que solamente pueden pagar la gente de dinero y acaudalada, sino gente que esté dispuesta a servir donde no hay dinero. Eso es ministerio, es lo que hoy se necesita. Mi último llamado es para ti, amigo, colega, cantante. Dios te llamó a hacer ministerio. Si es que estás cantando, es porque Él puso en ti la habilidad. Conviértela en un ministerio. Entrégate al Señor. Busca en tu Biblia cuál es la forma, cuál es el camino. Hay modelos bíblicos y hay modelos seculares. ¿Cuál de los dos estás escogiendo? ¿Cuál de los dos vas a escoger? ¿Con cuál de los dos piensas que honras mejor a Dios? Convierte tu talento en ministerio. Toma lo que tienes, enriquécelo, entrégalo. Y no esperes las gracias, ni esperes el aplauso.
entrégalo simplemente por amor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Querido Jonathan, hemos sentido la voz del Señor una vez más que ha hablado a nuestros corazones. Veo los comentarios de los hermanos, veo los alabanzas de los hermanos a través de sus comentarios y los agradecimientos genuinos al tema que el Señor te ha inspirado a presentar en esta noche. Ojalá, hermanos, podamos poner atención al consejo de Dios. Ojalá, hermanos, podamos poner atención al llamado que el Señor le ha hecho a las distintas facetas a las que el Señor a través de su siervo ha estado haciendo llamado y exhortación. Yo personalmente, hermanos, agradezco por el ministerio de Jonathan. Nunca nos he visto personalmente. Si no nos vemos aquí, de seguro que le voy a dar un gran abrazo en el cielo, porque hemos a través de la distancia formado una amistad y él ha sido de gran bendición, su ministerio para mi familia, para mis hijas que se saben también sus cantos, para mí que he interpretado muchos de sus himnos. Y yo alabo, hermano, al Señor por jóvenes como Jonathan, y les pido al Señor cada día que pueda seguir levantando ministerios como el de Jonathan, que tocan los corazones y que inspiran a otros a rendir verdadera alabanza, gloria y loor al Señor. Así que, hermanos, vamos a prestar nuestros oídos y nuestros corazones al llamado del Señor. Y en esta hora, antes de despedirnos, Jonathan, quisiera agradecer una vez más a cada uno de los hermanos que ha estado uniéndose a nosotros, que ha estado compartiendo, de iglesia, Jonathan, que me dice que están transmitiendo los temas, amigos, pastores, hermanos, agradeciendo por esta semana. Vamos, hermanos, les animo, les encarezco compartir con otros estos temas que son tan relevantes. Les invito, alguien nos preguntó ahorita en el chat, ¿por qué no tenemos alabanza si estamos precisamente hablando de música? Hermanos, porque tuvimos que tomar la decisión penosamente porque las redes nos penalizan. Todavía nosotros hemos hecho 5 congresos por la gracia de Dios, Jonathan, y todavía del primer congreso yo tengo temas que están prohibidos en más de 200 países por asuntos de música que usamos. Así que no queriendo arriesgar, hermanos, el alcance de estos temas y de esta serie, tomamos la decisión difícil de no emplear música para no dar pie al enemigo y que estos temas fueran bloqueados. Así que por esas razones que ustedes ven que no usamos himnos o que no usamos cantos. Y de una manera especial, como siempre han estado preguntando, pero les recuerdo que el modo de dejar sus preguntas, que ya veo que algunos lo han hecho, es a través de los chats o de los medios donde ustedes están conectados. Ahí en los comentarios nos pueden dejar saber. Y finalmente, antes de irnos, quisiera invitarles a que mañana no se pierdan, y Jonathan, voy a hacer una corrección, al más pequeño de los oradores de esta semana, un servidor que va a estar presentando el tema del reggaetón cristiano a la cruz, basado en mi testimonio personal. Definitivamente, si es mío, pues es personal. Así que, hermanos, si se animan a escuchar parte de mi testimonio, les invito a que mañana no se pierdan este tema a la misma hora. Jonathan, ¿pudieras tener una oración para entonces despedirnos y agradecer a Dios por la jornada de esta noche, por su bendición y por su compañía? Querido Padre Dios, pido una bendición por toda tu preciosa y amada iglesia, porque necesitamos más de ti en todas las áreas. Sí, pero sí, en esta hora especialmente rogamos por el ministerio de la música, para que pueda ser cada vez más semejante a lo que tú quieres, más semejante al ideal. Permite que los músicos que tenemos en nuestras filas hagan
todo lo que hacen simplemente para proclamar el mensaje a un mundo que perece. Que puedan acudir, Señor, como enviados y misioneros, Señor, a las cárceles, a los hospitales, a los perdidos, a los orfanatos, a la gente de la calle, que no simplemente se embelecen con estar en lugares atestados de gente, sino que puedan ir donde realmente se necesita y donde puede ser como agua en un desierto completamente árido. Te pido por los músicos y los que no son músicos, para que entre todos formemos este gran ministerio musical y que los ángeles puedan cantar con nosotros y que puedan alegrarse en nuestra música y en lo que hacemos. Te pedimos nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Será hasta mañana, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.